Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Carlos Torres Vieira. Él es médico infectólogo y profesor asistente de medicina de la Universidad Internacional de la Florida. Doctor Torres Vieira, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en el informativo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo estábamos escuchando y además se hace eco de esa noticia toda la prensa española. La enfermera, por lo menos parece ser que ya no tiene el virus e incluso ya está diciendo que quiere leer y que quiere comer. ¿Significa que el ébola tiene cura? Bueno, significa que no todos los pacientes que se infectan de ébola mueren. Significa que, como lo hemos visto a través de la epidemia, en este caso en particular, alrededor del 70% de los pacientes sí mueren. Pero que sí hay cosas que se pueden hacer. Significa probablemente que el diagnóstico temprano y tratamiento de soporte adecuado rápido ayuda a la sobrevida en estos pacientes y que deja una todavía interrogante con respecto al uso de otros tratamientos experimentales como son los anticuerpos obtenidos a partir de plasma o medicamentos que dado el poco número de casos en donde se ha utilizado, uno no puede hacer una conclusión definitiva. Quisiéramos, doctor, que nos explique de forma pedagógica a nuestra teleaudiencia, en el caso de esta enfermera, ¿por qué se necesitan dos pruebas? ¿Por qué la que ayer dio negativo no es suficiente para entender que está curada? Bueno, lo que pasa es que en líneas generales, cada vez que tú haces una prueba de laboratorio, tú puedes tener una posibilidad de falso negativo o de falso positivo. Entonces, en este tipo de cosas, tú quieres estar seguro y lo que haces es una segunda prueba confirmatoria que te dé la seguridad de que la prueba original negativa realmente es eso y no que hubo un error durante el procedimiento, un error durante el manejo de la prueba, etcétera, que te dio un resultado negativo. Precisamente hemos visto que muchos países están teniendo problemas porque ha habido una primera persona infectada que se ha detectado muy tarde y ha estado en contacto con otras personas. ¿Cómo tratar de controlar eso? Y si en el caso de esta enfermera, yo sé que dice que es independiente en cualquier caso particular, que no tiene por qué ser general, pero si la enfermera ha salido adelante, significa que los países pueden estar tranquilos, estos países de Europa donde se han visto arrasados con este problema de que el ébola puede estar controlado y no seguir expandiéndose. Sí, bueno, dos cosas. Uno es que realmente el resultado de esta enfermera es muy agradable, ¿ok? Sin embargo, tenemos que entender que sí, esta enfermedad continúa teniendo una mortalidad alta. Tenemos que tratar de hacer el diagnóstico muy temprano de manera de poder implementar los tratamientos adecuados lo más rápidamente posible. Es decir, estos pacientes tienden a perder mucha cantidad de electrolitos, de líquidos, etcétera, y ese manejo resulta ser bien importante y por eso la importancia del diagnóstico temprano. Por otra parte, si se va a utilizar tratamiento alternativo, el tratamiento alternativo probablemente debe utilizarse en una fase temprana que una fase tardía de la enfermedad. Con respecto a los contactos también, esta epidemia se va a controlar básicamente con medidas de control de infección y de salud pública, y eso pasa por identificar los casos tempranamente, aislar los casos tempranamente de aquellos que están infectados de forma de evitar que esas personas a su vez infecten a otras personas y hacer el seguimiento a todos esos contactos que están negativos y estar seguros de que no desarrollan la enfermedad, y si la desarrollan, entonces volver a empezar el ciclo, aislarlos rápidamente, tratarlos rápidamente y evitar que ellos a su vez transmitan a otra enfermedad. No tenemos medicamentos, no tenemos vacunas. Ahí los medicamentos que se han nombrado, pero como dije, son medicamentos que se han utilizado en muy pocos pacientes y no podemos hacer conclusiones definitivas sobre eso, pero no tenemos vacunas. O sea que la cura de esta o la resolución de esta gran epidemia africana pasa por medidas básicamente de control de infecciones y de salud pública. Señor Torres Vieira, imagino que usted todos los días, junto a sus colegas allí en la Universidad Internacional de la Florida, debaten sobre los protocolos que se están siguiendo para enfrentar el ébola. ¿Qué le cambiarían ustedes a lo que actualmente se está haciendo para controlar, por lo menos, una propagación de la enfermedad? Cuando esta enfermera se contagia es porque fue repatriado un religioso español que estaba contagiado. ¿Pueden seguir siendo repatriados los que estén contagiados en África y evitar que
que haya un contagio? Sí, yo creo que la decisión de repatriar a esta enfermera o repatriar a un personal extranjero que está ofreciendo su ayuda a parar esta epidemia en África no es incorrecto y no debería pasar por causar infección en otro personal. Siempre hay el riesgo de que alguien del personal de salud que esté atendiendo a un paciente infectado se infecte no es cero. Pero lo que uno trata de hacer es minimizarlo lo más posible. El caso de la enfermera española no es el único. Hay casos aquí en los Estados Unidos, hay casos en otros países europeos y en la mayoría de esos casos, en la gran mayoría de esos casos, no ha habido absolutamente ningún contagio, incluso del personal de salud. Eso lo que indica es que hay que ser muy estrictos con las medidas de aislamiento y con el equipo de protección personal que tú utilizas. Y quizás una cosa de la que pienso que el CDC va a venir ahora recientemente aquí en los Estados Unidos con esas recomendaciones. Nosotros estamos acostumbrados como infectólogos o como miembros del personal de salud a utilizar ciertas medidas de protección personal con guantes, con máscaras, con batas cuando nos enfrentamos a ciertas enfermedades infecciosas. Pero esta enfermedad es una enfermedad que, sin ser altamente transmisible, tiene una altísima mortalidad y por eso el margen de error es mínimo. Uno comete un error y puede sufrir de la enfermedad. Entonces, una de las cosas que se está haciendo, que se hace mucho en África y se está implementando ahora con más intensidad aquí en los Estados Unidos y se le ha pedido que se haga y que probablemente no pasó durante los casos norteamericanos en Dallas, es que cuando uno se viste o se desviste de esta ropa de protección, haya una persona revisando que uno no cometa errores y que rompa el protocolo, es decir, que inadvertidamente se contamine porque toca ciertas áreas expuestas del virus y uno no se dio cuenta y después vaya a pasarse las manos, etcétera, por la boca, por los ojos, etcétera, y inocular el virus. Carlos Torres Vieira, él es médico infectólogo, profesor asistente de la medicina de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Un placer, muchas gracias por la invitación.